Somos Heredar en Paz, un espacio para atender cada situación relacionada con la herencia de un ser querido y promover la unión familiar. Heredar en Paz, todos los martes a las 6 de la tarde por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Somos el sentir de Puerto Rico. Cuando se necesita una voz con experiencia, Aníbal Acevedo Vilá se hace escuchar. No es que se iba a pagar con un aumento de la tarifa, es que no los empezaron a cobrar y nunca te lo dijeron. Directo. Vivir con temor a que tu gobierno, el gobierno del país tuyo, te detenga simple y sencillamente por el color de tu piel o por tu acento. Firme y sin titubeos. Y ahí tengo que decirlo, el negociado fue cómplice porque se quedó callado. Difícil de creer que un gobierno haga eso. Sobre la mesa, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, solo por Radio Isla 1320. Radio Isla 1320 es el epicentro de la información. Porque detrás de cada historia, solo hay una que te lleva a cada detalle. Solo hay una que te brinda la información tal cual es. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Este verano, la mejor estadía la tiene Radio Isla 1320. WSKN San Juan 1320, WLEY AM Calley 1080, WDEP AM Ponce 1490, WKJB AM Mayagüez 710, WLRP AM San Sebastián 1460, WABA AM Aguadilla 850, WALO AM Humacao 1240, WMSW AM Atillo 1120. Radio Isla, somos el sentir de Puerto Rico. Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa. Próximo en Radio Isla 1320. Aquí estamos sobre la mesa, Luis Vega Ramos, en sustitución nuevamente del amigo y mantenedor de este espacio, Aníbal Acevedo Vilá. Hoy pues no hay de otra, tendremos que hablar de la crisis del suplido y el servicio de acueductos y alcantarillados y cómo esto denota unas fallas estructurales actuales, aunque hay unas históricas acumuladas. Sigue el debate y siguen las reacciones sobre el discurso de Pablo José Hernández en el 25 de julio en Mayagüez, y siguen los análisis y las críticas y las visiones de qué se dijo y qué se deja de decir, y si hay o no espacio para la discusión de estatus en este momento donde todavía tenemos la Junta de Control Fiscal. Del otro día pues se me quedó también la discusión de que vuelve a aparecer el espectro de la pena de muerte en jurisdicción federal de Puerto Rico, que ha sido siempre foco de discusión y controversia. Y claro, siendo martes, en la segunda hora del programa vamos a tener la colaboración y la participación del amigo Ramón Luis Nieves para discutir los asuntos de energía, que es el tema duro, triste y difícil de todos los días. Así que eso es lo que vamos a tener, con algunas cositas más en Sobre la Mesa en la tarde de hoy. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Muy buenas tardes nuevamente. Se dirige a ustedes Luis Vega Ramos, en sustitución del amigo Aníbal Acevedo Vilá, en el programa de él y de ustedes, Sobre la Mesa. Aníbal pues está en un periodo de vacaciones, recargando baterías para luego volver a el análisis diario con todos ustedes. Mientras tanto pues tienen que tolerarme, soportarme, y Aníbal arriesgarse a que pues yo diga lo que me dé la gana y él tenga que bregar con las consecuencias, aunque sobrevivimos el día de ayer sin mayores escaramuzas con el queridísimo amigo, y lo digo con todo tono de ironía y de jocosidad, Federico López en su zona de Deporte 5. Y hablando de eso, antes de entrar en los temas, ¿verdad?, pesados del día, pues tengo que decir que el cruce de dedos
y el fronte que hice con Federico ayer en la sección de Deportes Zona 5, pues me salió los cangrejeros, el cangrejo se impuso de una manera imponente, valga la redundancia, a los Vaqueros de Bayamón ayer en el sexto juego, que era un juego de vida o muerte para los cangrejeros, en el Coliseo Roberto Clemente, en la catedral del baloncesto, y tuvieron una demostración impresionante. Obviamente, ahí uno ve el peso y el valor de jugar en la casa con la gente de uno, con todo el público apoyándote, aunque había también su Grey de Bayamón allí, tratando de que los Vaqueros nos robaran una y acabaran la serie anoche. Así que la mesa está servida para mañana en el Coliseo Rubén Rodríguez, otherwise known como El Rancho, también conocido como El Rancho, en un juego que va a ser obviamente interesantísimo, lleno de emociones, pero pues en teoría, pues en teoría no, han habido 10 juegos entre Santurce y Bayamón en esta temporada, unos en la temporada regular y los 6 juegos que hemos tenido hasta ahora. El saldo de esos juegos es que en todas las ocasiones el equipo local ha salido vencedor. En ninguno de esos juegos el equipo visitante ha logrado robar. Yo aspiraba a que en el quinto juego, y tuvimos la posibilidad, aunque en el tercer y cuarto Bayamón pues dio una remontada fuertísima, pero aún con eso Santurce tuvo la posibilidad de ganar en ese quinto juego, pero no se dio, porque obviamente yo iba a decir es más fácil, pero vamos a decir es menos difícil robarle un quinto juego al Vaquero en su rancho que un séptimo, pero eso es lo que va a tener que ir a hacer los cangrejeros de Santurce. Obviamente los Vaqueros de Bayamón van a ir a defender su casa, su rancho a capa y espada, así que veremos ese juego mañana. Hoy tenemos otro juego, tenemos la serie de los Leones de Ponce de Marlí y el de los Indios de Mayagüez de Jorge, del ingeniero Jorge, que está esa serie 3-2. Van ahora a el auditorio Pachín Vicén. Si los Leones ganan, pues se acabó el evento. Los Indios de Mayagüez, yo todavía de vez en cuando me da por decirle los taínos, pero ahora son los Indios de Mayagüez, tienen ahora la obligación y la responsabilidad de ir a robar un juego al Pachín Vicén, cosa que han hecho en esa serie, porque esa serie, distinto a la de Santurce y Bayamón, se ha caracterizado porque los visitantes son los que se llevan los juegos en la casa del otro. Así que veremos a ver si eso se mantiene o no, o si hoy pues Ponce se pone y apunta su nombre en la pizarrita y en el bracket de la final del baloncesto superior nacional puertorriqueño. Así que pendiente, estamos teniendo una temporada interesantísima. Las series están súper reñidas y súper competitivas, así que eso es bueno para todos los fanáticos y fanáticas del deporte de la bola y el aro. Bueno, llegando a los temas más complicados. En la última semana, el país ha estado viviendo, quizás por intermitencias, pero por unas intermitencias bastante prolongadas, una crisis en el suministro del agua potable a través de las tuberías del pueblo de Puerto Rico, de la autoridad de acueductos y alcantarillado. En San Juan
y en el área metropolitana, y cuando digo San Juan, estoy realmente hablando de toda el área metropolitana, porque los problemas llegaron hasta Carolina, hasta finales de San Juan por Río Piedras y por ahí para arriba. Se vivió una situación donde simple y sencillamente el servicio colapsó. Hubo una avería, hubo tardanza en la reparación de esa avería, y todavía estamos viendo síntomas, problemas con el suministro de agua a través del servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Y en ese sentido, pues el periódico El Nuevo Día le da la primera plana en la mañana de hoy, a esa situación y las consecuencias económicas que eso conlleva para, ¿verdad? Los comercios, las empresas, las fábricas, que necesitan obviamente, el servicio de agua para operar. Pero claro, a eso hay que sumarle el segundo costo, que para mí es el primero, que es el de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas que necesitan ese servicio. De igual manera, que cuando hay problemas con el servicio de electricidad, de energía eléctrica, gente con diversas condiciones que necesitan para sus aditamentos médicos, para sus aires acondicionados, aquellos que tienen condiciones como por ejemplo la esclerosis múltiple y demás, que necesitan poder estar, aquellos que necesitan refrigeración para ciertos medicamentos o para ciertos productos como la insulina, pues ven su calidad de vida afectada, como lo hemos estado viviendo. Pues ahora le sumamos a eso un problema que parecía que iba a ser una cosa breve, que parecía que era una incidencia de un momento, pero que se prolonga en el tiempo. Y pues aquí hay una de cal y una de arena. Aquí pues obviamente esto es la consecuencia de un dejo, de una falta de mantenimiento institucionalizado de la infraestructura de acueductos y alcantarillados de años, y eso no lo podemos negar, y debemos recordar, ¿verdad? Por ejemplo, que como parte de los problemas de la quiebra y de el colapso fiscal de Puerto Rico, una de las entidades que estuvo en quiebra fue la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que claro, fue de las primeras que logró salir y está teóricamente disponible para volver ya al mercado de bonos, de poder emitir deuda para hacer obra de infraestructura. Pero hay ciertamente un componente histórico de falta de mantenimiento y falta de reemplazo y de sustitución de mucha de nuestra infraestructura de acueductos y alcantarillados. Pero además de eso, uno siente, y ya uno empieza a escuchar voces en el espectro político del PNP, pero voy a eso ahora. Ya uno siente que la actual jefatura nombrada por la gobernadora Jennifer González no está a la altura de manejar la situación, ni en el feel, o sea, ni en la información y en la reparación de estas fallas que hubo, y ciertamente en la comunicación pública ha sido fatal en poder mantener orientada e informada a la ciudadanía de esta situación y de cuán rápido se van a poder atender las distintas fallas que se están corrigiendo, al extremo de que, como me comentaba y comentó el amigo Luis Penchi, que estaba obviamente en su espacio anterior, en su espacio informativo anterior a el propio alcalde de San Juan, Miguel Romero, que no es muy, él le huye
como el diablo la cruz a las controversias con el liderato de su propio partido, particularmente con Jennifer González. Él comió de los 3 golpes, pero no dijo nada. Y trata, ¿verdad?, de mantenerse bajo la teoría de que calladito me veo más bonito. Pero sí tuvo unas expresiones de crítica a la gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, y obviamente pues no le quedaba de otra. El principal cantazo, el principal problema de estas averías y de estos problemas se dieron en San Juan, particularmente en el viejo San Juan, pero se dieron a través de todo San Juan. Yo en Río Piedras lo sufrí también, y ahora pues a eso se suma el que si lo que se está supliendo, donde se está supliendo, es el agua adecuada, es el agua con ¿verdad? Las normas y los controles adecuados, porque hay unas alegaciones de que en algunos lugares lo que está saliendo por el grifo es algo que o tiene colores extraños, o tiene olores extraños, o no parece el agua que se puede consumir sin mayor preocupación. Así que en ese sentido la gobernadora tiene un problema serio, porque tiene el problema constante de energía eléctrica, que lo voy a dejar sobre la mesa en un ladito, en lo que llega más tarde Ramón Luis Nieves, para que entonces con él podamos analizar dónde estamos. Pero entonces ahora tiene la situación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el servicio básico del agua, y tú no puedes correr, tú no puedes tener una administración pública y un gobierno pues, mínimamente eficaz si la gente siente que los 2 servicios esenciales, la luz y el agua, como le decimos todos los puertorriqueños, la luz y el agua, pues no están funcionando adecuadamente. Y en el caso de la luz, pues tenemos todos los problemas de los posibles costos y no costos y demás. Así que esa es una situación en la que la gobernadora va a tener que pedirle que se pongan para su número en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, que esta situación se atienda lo más rápido posible, y que entonces podamos por lo menos superar este asunto de acueductos. El asunto energético pues lo discutimos ahorita. Por otro lado, en la interminable saga del proyecto de los alcaldes y alcaldesas impulsado por la Federación de Alcaldes, que puede o no puede imponer un nuevo impuesto a los celulares que podría rondar en los celulares nada más los 1.100 millones anuales, y que, como explicábamos, hicimos la matemática ayer, volvimos a hacer la matemática ayer porque la han hecho otros amigos y amigas en sus distintos espacios. Por ejemplo, Luis Herrero y Jonathan han hecho la matemática, pero hoy la Federación de Alcaldes, a través de su presidente, alega e insiste que ese proyecto, al establecer una definición de lo que se llaman canales de voz, no impone un impuesto al celular. Bueno, entonces, si la conclusión, y esto es el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, el alcalde Gabriel Hernández, de allá del municipio de Camuy, pues alega que la inclusión de esa definición no es una imposición de un tributo adicional a los ciudadanos. Entonces, lo que se cae de la mata, si no lo es, ¿para qué lo pusieron a última hora? ¿Por qué se incluyó eso a última hora? Eso no estaba en el proyecto original. El proyecto original es una serie de enmiendas
al Código Municipal, con las que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Algunas tienen que ver con ponérsela más fácil a los municipios para que puedan subir los sueldos de los alcaldes. Otras cosas tienen que ver con las líneas sucesorales cuando hay vacantes y demás. Y ese era el proyecto que se radicó, redactado por la Federación de Municipios, la Federación de Alcaldes, que es la federación que agrupa a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista, sometido en el Senado por el presidente del Senado, pero por petición. O sea, y eso en la legislatura tú puedes radicar proyectos por tu nombre o puedes prestar tu nombre o tu escaño para que alguna entidad o algún ciudadano o alguna persona te pida, mira, por favor, radícame este proyecto, yo quisiera que esto se convirtiera en ley, y si tú no quieres asumir responsabilidad por eso directa, lo radicas por lo que se llama petición. Y eso fue lo que se dio en este proyecto de los celulares, o de los alcaldes. Lo de los celulares se puso luego, y voy ahí. Y Tomás Rivera Chats, sin querer asumir responsabilidad directa y decir yo voy a ser el autor formal de este proyecto, lo radicó por petición de la Federación de Municipios, o sea, de los alcaldes del PNP. Y ese proyecto se dio bastante fast track, porque creo que el proyecto se radicó a finales de mayo y obviamente la sesión acabó en junio. Y entonces en los últimos 5 días de trámite, que son del 25 al 30 de junio, ese proyecto había estado aprobado tanto por Senado como por Cámara, pero con versiones distintas. O sea, no era idéntico, se le hicieron unos cambios de un cuerpo a otro, lo cual entonces eso provoca que esos proyectos tienen 5 días, lo que se llama en la legislatura los 5 días de trámite, y ahí pues se nombra un comité de conferencia y se negocia una versión final. En esa versión final, en ese comité de conferencia, ¡boom!, de la nada, como dije ayer, por paracaídas, se incluyó la definición de canales de voz, que claro, esa sección por sí sola no impone ningún impuesto, valga la redundancia. Lo que pasa es que al tú incluir esa definición, que no estaba clara en el Código Municipal, porque hay en el Código Municipal actual hay un impuesto a unos renglones de las telecomunicaciones, pero ese impuesto no tiene el detalle de qué es un canal de voz. O sea, quedó ambiguo, quedó indefinido, más que ambiguo, indefinido, qué es un canal de voz, que es lo que sería la cosa, por llamarlo de alguna manera, que estaría sujeta al tributo, al impuesto. Al definir qué es un canal de voz incluir en lo que es un canal de voz, lo que puede ser un celular, lo que puede ser una línea terrera, todavía los que tienen líneas terreras de teléfono en la casa, que puede ser una tableta, que puede ser la conexión a internet o wifi que tenemos en nuestras casas. Tú puedes estar imponiendo una serie de tributos que, por ejemplo, en una familia normal, como yo decía ayer, y lo decíamos modestamente, pero cuando uno se pone a pensar, la familia normal, pues por lo menos son 3. Papá y mamá y el hijo o la hija, para no contar al gato o al perro, que esos no tienen celular y no tienen tableta. Pero esos los 3 deben tener celular, deben tener wifi, probablemente tienen 1 o 2, o a lo mejor los 3 tienen una tableta cada uno. Pues ahí estamos hablando de 5 o 6 dispositivos que pudieran, en esta definición, estar sujetos a una tributación. Han estimado algunos que cada tributación sería de alrededor de $50 por canal de voz, que cada uno de esos aditamentos sería un canal de voz. Pues si tú tienes 5 aditamentos por $50 al mes, pues cuando yo sigo 5 aditamentos, incluyo el wifi, pues 5 por 50, 250. Y si multiplicas eso por
por 12, porque eso es al mes, pues estamos hablando básicamente de un aumento de lo que se le sacaría al bolsillo del consumidor y el contribuyente puertorriqueño de básicamente $3,000 al año en una familia promedio. En una familia promedio que tenga pues sus 3 celulares, su wifi, sus 3 tabletas y demás. Y eso me parece a mí que debe llevar a que la gobernadora acabe de decir qué es lo que va a hacer con este proyecto, porque por lo menos al yo entrar aquí, no habíamos escuchado de acción directa de la gobernadora. No sé si en el proceso, en el periodo que hemos estado en el aire se ha anunciado algo, pero al sol de hoy, como dirían algunos, eso no ha pasado. Pero nada, seguimos discutiendo estos temas y otros más luego de la pausa. Gramas Lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas Lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. De regreso a Sobre la Mesa, Luis Vega Ramos hoy bateando de emergente por Aníbal Acevedo Vilá, que se encuentra de vacaciones, muy merecidas, como digo siempre. Y estamos pues analizando los temas del día. Estábamos hablando ahora anterior a la pausa de las declaraciones y las alegaciones del presidente de la Federación de Alcaldes, el alcalde Gabriel Hernández, de que el proyecto que está ante la firma de la gobernadora sobre los cambios al código municipal, a la ley de municipios, llámenle como usted quiera, ahora le llaman código a todo, es código municipal, pero es la ley de municipios autónomos. Lo que originalmente allá en el 91 se legisló bajo el gobierno de Rafael Hernández Colón y las presidencias legislativas de Miguel Hernández Agosto y José Ronaldo Jarabo. Recuerdo que para entonces el asesor en Fortaleza y buen amigo Irving Facio tuvo un rol importante en la redacción y en el empuje de ese proyecto. El asesor legislativo era entonces casualmente también, o importantemente, Aníbal Acevedo Vilá, y obviamente pues tuvo que ver mucho en impulsar y la consideración de esa medida y lograr aquella aprobación inicial. Eso pues después se ha ido enmendando y bajo una pasada administración pues se le cambió el nombre y se cambió la estructura de cómo ¿verdad? Está organizado, y ahora es el código municipal. Pero en eso pues hay un impuesto, y entonces el alcalde que tiene que ver con el área de las telecomunicaciones y con lo que se llama un canal de voz, se incluye una enmienda a última hora para definir qué es eso, enmienda que ha provocado la preocupación de que podría ser un nuevo impuesto a los consumidores por todos los usos que tienen de celulares, wifi, teléfonos, tabletas y demás. Sin embargo, el presidente de los alcaldes federados alega que no, que eso no es así, lo que pues ya yo hice unos llamados a la preocupación en el segmento anterior, pero también llama la atención de que si tenían eso en el radar desde ya, porque no lo pusieron en el proyecto original y esperaron al último minuto para incluirlo en el comité de conferencia. El presidente de los alcaldes federados alega que es que hay unas compañías que no están
remitiendo el impuesto que se supone que haya unas compañías de celulares y que están básicamente no dándolo. Parto de la premisa que serían las compañías más pequeñas, ¿verdad? Eso es lo que he oído por ahí tras bastidores, ¿verdad? Porque yo no le voy a dar propaganda ni antipropaganda a nadie, pero básicamente hay 2 compañías grandes en Puerto Rico de celulares, pero hay otras más pequeñas que también le dan servicios de telefonía celular a la ciudadanía, y la aparente alegación es que algunas de esas compañías no están cumpliendo con su responsabilidad. Pues entonces, porque no se legisló un lenguaje más específico, si es que era necesario, para atender esa situación. Y si ya existe la responsabilidad para que esas compañías remitan unos impuestos que no están remitiendo, pues porque el CRIM, que es el Centro de Recaudo de Impuestos Municipales, no va detrás de esas compañías y los lleva a tribunales? Porque no va y le pide al Departamento de Justicia que le radique algún tipo de cargo por evasión contributiva? Si el impuesto existe, si ya hay unas compañías que lo reconocen y lo están pagando, y nos los están pasando ahora al consumidor, porque si el impuesto existe ya, de alguna manera esos cargos los acabamos pagando nosotros. Si esa es la alegación, el remedio no debe ser, pienso yo, el legislar para abrir la posibilidad a que se interprete por el gobierno, en este caso probablemente por el CRIM, que como dije, el Centro de Recaudo de Impuestos Municipales, que está controlado por una junta de directores que son alcaldes y alcaldesas, el que puedan determinar que eso quiere decir que hay un impuesto adicional, que obviamente los proveedores, el que te vende el Wi-Fi, el que te vende tu celular, el que te vende tu tableta y el servicio a la tableta, te lo va a pasar. No lo va a pagar la compañía, se lo va a pasar en la factura mensual al usuario. Así que eso me parece que todavía sigue en el limbo. Yo no he visto ninguna contestación clara de la gobernadora, como dije ayer. Creo, y como dije ayer, y esta historia y estas declaraciones del presidente de la Federación del Municipio confirma, los alcaldes PNP están pulseando con la gobernadora y están presionando a la gobernadora para que firme esa medida. A lo mejor las otras disposiciones son necesarias. Digo, yo sé que la que tiene que ver con el posible aumento de salario de los alcaldes, pues es sumamente controversial, pero pues aquí debe considerarse la posibilidad de que se presente ese proyecto nuevamente en agosto. Puede irse por un trámite rápido, pero que se presente sin este asunto, o clarificando este asunto de los canales de voz, para que quede claro que no significa una nueva imposición a la ciudadanía, porque honestamente, uno pensar que por un celular uno puede estar pagando 600 pesos al año, y 600 pesos por el Wi-Fi, y si tienes una tableta 600 más, va a ser demasiado terrible para el ciudadano y ciudadana puertorriqueño. Ayer no lo discutí porque estábamos con otros temas, y porque teníamos Deportes Zona 5 con Federico López, pero ayer el vocero, y esto me parece que es importante, en su primera plana nos da cuenta de todo el inicio de girar la maquinaria en la Fiscalía Federal y en el Tribunal Federal en Puerto Rico, para empezar a pedir la pena de muerte en casos, ¿verdad? En los casos que por ley federal pues pudiera aplicar. Esto pues es resultado de primero el resultado de las elecciones en los Estados Unidos y la victoria de Donald Trump, que entre sus primeras acciones ejecutivas, cuando tomó posesión para el 20 de enero de este año,
reinstauró o hizo una orden ejecutiva, básicamente pidiendo y solicitando la búsqueda de la pena de muerte en todas las acusaciones, en todos los casos, en todos los delitos que bajo ley federal pudieran aplicar. En Puerto Rico, la Constitución de Puerto Rico prohíbe la pena de muerte. Aquí la pena de muerte se abolió en la jurisdicción de Puerto Rico, lo que es la jurisdicción hoy del Estado Libre Asociado, en la década de los 30. La Constitución de Puerto Rico, la Constitución del Estado Libre Asociado, expresamente prohíbe que el gobierno de Puerto Rico ejecute pena de muerte en ningún tipo de delito, o legisle para que algún tipo de delito aplique la pena de muerte. Así que en la jurisdicción estatal, o sea, y esto es importante después de Sánchez Valle, en los casos criminales graves que se vean en los tribunales de Puerto Rico, pues no hay pena de muerte. A contrario censo, y acuérdense que ahora hay casos que se pueden ver en las dos jurisdicciones, y que las dos jurisdicciones después de Sánchez Valle ya son supuestamente una jurisdicción. O sea, Puerto Rico no tiene en teoría una jurisdicción penal separada a la de los Estados Unidos, que se ejercen por caminos distintos dependiendo de las circunstancias, pero de Sánchez Valle para acá es una sola jurisdicción criminal o penal en Puerto Rico. Pero ciertamente en el Estado de Derecho Federal ha existido la pena de muerte, siempre se han legislado a través de los años. Me acuerdo que hubo un gran debate bajo la época del presidente Clinton de añadir o no casos que puedan cualificar para solicitar la pena de muerte mediando una convicción, ¿verdad? Una vez que el acusado o la acusada sea encontrado culpable. Pero la realidad es que los jurados en Puerto Rico, cada vez que la Fiscalía Federal insistía en la pena de muerte, la denegaban. Y llegó el momento que la propia Fiscalía Federal en Puerto Rico pues asumió la política de mira, no vamos a solicitar más la pena de muerte, porque hubo una serie de casos donde los jurados, precisamente en atención de la norma constitucional, de la voluntad del pueblo de Puerto Rico de que aquí no haya pena de muerte, no aplicaban la pena de muerte en esos casos federales. Ahora Mr. Trump ha dado la instrucción de que se empiecen a considerar posibilidades de aplicarla, y ya hay 2 o 3 casos que podrían estar en ese espectro. Continuamos con la conversación y con el análisis después de la pausa. De regreso sobre la mesa, Luis Vega Ramos, hoy sustituyendo al amigo Aníbal Acevedo Vilá, y estábamos discutiendo que me parece importante y que no tuve la oportunidad de hacerlo ayer, la nota del vocero de Pedro Menéndez Sanabria, que tiene que ver con la reinstitución de la petición y la solicitud y la búsqueda de la pena de muerte a nivel de la jurisdicción federal en casos, ¿verdad? Que la ley federal permite el solicitar esa pena. Eso pues no estaba pasando en Puerto Rico. Cada vez que la Fiscalía Federal lo había solicitado en años recientes o en décadas recientes, había una gran oposición ciudadana, y la realidad era que los jurados puertorriqueños se negaban a conceder la solicitud en todas las veces que se le había solicitado. Ahora pues parece que lo van a estar buscando en el caso de este alegado narcotraficante, Nelson Torres Delgado, que le apodan el burro, y en algunos otros adicionales. La nota de ayer pues da una lista de algunos
los delitos que pudieran ser susceptibles de esa solicitud de pena de muerte, que obviamente pues no está en la filosofía de penal, de cómo se deben llevar los casos criminales del pueblo de Puerto Rico. Yo personalmente soy un firme opositor a la pena de muerte. Yo creo que una sociedad que mantiene la pena de muerte entre las opciones para castigar, entre slash guión, rehabilitar a un criminal que cometió un crimen violento, que mató a alguien, que mató a un policía, que mató a otra persona, que cometió unos actos. O sea, yo creo que el nosotros buscar como subsanación a ese daño, que es un grave daño, que hay una víctima que perdió la vida, o una víctima o varias víctimas que perdieron la vida, que la subsanación de ese daño sea eliminar otra vida, y que nos pone a nosotros, a la sociedad que condona o tolera o consiente a que uno de los castigos contra un criminal violento sea privarle también de la vida. Nos ponen, en mi opinión, ¿verdad? En mi humilde opinión, nos ponen en la misma posición que a ese criminal, y yo no quiero ser igual que aquel que quitó una vida. Si uno consiente, en mi opinión, a lo mejor algunos ahí oyéndome o viéndome por las redes sociales, les estremecerá eso, pero yo pienso que pues mi oposición a la pena de muerte es que que una sociedad que proclama y establece que la condena para uno que cometió el peor de los delitos, que es privarle de la vida a una o a varias personas, es nosotros privarle de la vida a él o a ella, nos pone a nosotros en la misma posición de esa persona, y yo no quiero ser como esas personas, y por eso siempre he sido un firme opositor a la pena de muerte, lo cual me llama la atención de las declaraciones que en ese reportaje da la Secretaría de Justicia de Puerto Rico, la licenciada la secretaria Lourdes Gómez, que ella dice que ella va a seguir cumpliendo con la Constitución y que no va a impulsar la pena de muerte en Puerto Rico, en la jurisdicción de Puerto Rico. Pero es que no puede, es que no tiene otra opción. O sea, ella no puede ordenarle a los fiscales y las fiscales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que pidan la pena de muerte en un caso criminal, viéndose en los tribunales de Puerto Rico. O sea, no faltaba más. Escuchándola o leyéndola, perdón, pues me acordé de quien fuera analista de aquí en las mañanas en algún momento, el profesor don José Arsenio Torres, que decía, pero ¿y de cuándo acá periquita con guantes? Pues claro que no puede, claro que tienes que mantenerte, Departamento de Justicia, en la de que no vamos a buscar la pena de muerte, porque bajo nuestro sistema no se puede buscar la pena de muerte. Y en ese sentido, pues me parece que sus declaraciones, pues, no la ponen en buen lugar. Bueno, continuamos con las reacciones y el debate de todos los finales de julio, que se centra a través de la discusión del estatus, que se centra a través de las cosas que se dicen, se hacen, se escriben, se publican en los días de el 4 de julio, Muñoz Rivera, el 4 de julio, 17 de julio Muñoz Rivera, 25 de julio la Constitución y la invasión, la Constitución de Puerto Rico y la invasión de los Estados Unidos en 1898, y algunos también, algunos no, todos también tenemos que recordarle los asesinatos y la conspiración del Cerro Maravilla, que le privó de la vida a dos jóvenes independentistas como parte de un operativo de Estado, luego encubierto por las autoridades. Y pues el 27 de julio, que es el natalicio de pues el llamado padre del movimiento estadoísta, el doctor José
Celso Barbosa, que mucha gente olvida que Barbosa en la época de España era quizás detrás de Valdoriotti y de Castro el autonomista más radical que había en la prédica y en la lucha de la autonomía con España. Una vez que cambia la soberanía y llegan los Estados Unidos, pues él se abraza al ideal estadoísta por unas nociones de lo que él entendía, en mi opinión, que era la estadidad, pero las cosas como son. Saludos Marilu. En la realidad española, José Celso Barbosa era uno de los autonomistas más radicales. De hecho, estaba más adelante, dirían algunos, que el propio Luis Muñoz Rivera, con la posible excepción de que Valdoriotti era el más radical de los autonomistas, que tenía que bregar con Labra, que tenía una visión más conservadora del proyecto autonómico, y tienen que consensuar para la asamblea de 1887 del partido autonomista. Pero pongo esa nota al calce porque no se nos debe olvidar. De hecho, y con esto redondeo lo de Barbosa para entrar en la discusión que quería tener, Muñoz Rivera estuvo dispuesto a pactar autonomía con los partidos monárquicos, con Sagasta. El célebre pacto con Sagasta era una autonomía para Puerto Rico dentro de la monarquía española. Barbosa creía en una autonomía para Puerto Rico, pero dentro de que en España hubiese una república, un sistema republicano de gobierno como en los Estados Unidos, un gobierno ciudadano, no un gobierno por nobleza y derechos hereditarios, que después eso, pues décadas más tarde, cuando se proclama la república en España, pues provoca la guerra civil de los 30 y la subida al poder del dictador Franco. Pero larga introducción para entonces hablar de que pues en el día de hoy el amigo Rafael Cox Alomar, que ha estado muy activo en estos temas en este mes de julio, pues escribe una columna en El Nuevo Día, columna que tiene rutinariamente, en la que pues presenta unas preguntas y respuestas sobre Lela. Ese es el título. Y claro, esto no se da en el vacío, pues se da obviamente a la luz del discurso que diera el pasado viernes el presidente del Partido Popular y comisionado residente, Pablo José Hernández. Ya Cox Alomar había escrito otra columna y había hecho un discurso en la conmemoración de Muñoz Rivera, planteando cómo bregar este asunto y cómo los dos sectores que convivimos en el Partido Popular, los llamados estadolibristas o los llamados autonomistas ahora, aunque los autonomistas antes éramos nosotros, y los soberanistas, como nos dicen ahora, podemos enfrentarnos a este tema. Voy a hacer unas breves reflexiones sobre ese particular para movernos a otros temas después de la pausa. De regreso sobre la mesa, aquí estamos Luis Vega Ramos, en sustitución de Aníbal Acevedo Vilá. Ya en unos minutos se va a estar integrando a la conversación. Digo, tiene opción de meterse en otros temas, pero que él decida. El amigo Ramón Luis Nieves, que como de costumbre tiene una participación para ayudarnos a entender la madeja de los asuntos energéticos del país, que es el pantano que más nos amenaza. Pero antes de eso, oye, como son las cosas, nos pasó la otra vez, ¿verdad? Yo en la ronda de la otra vez que yo sustituí a Aníbal, en un día que le tocaba a Ramón Luis colaborar con este espacio de discusión, en el turno de los temas yo no me di cuenta y puse el asunto del estatus. Sí, tú y tus casualidades, claro, que son sí. Casualidades, sí. Causalidades. ¿Cómo estás, Luis? Saludos a ti y a la gente que nos está escuchando y viendo. Bien, pues mira, lo que estaba era comentando, y voy a hacer breve en esto para movernos a los temas, y si tú quieres hacer un comentario adicional, pues
por supuesto, con mucho gusto. Claro que sí. De que el mes de julio es el mes de las discusiones, las conversaciones o las griterías ideológicas, ¿verdad? Están todas las fechas del 4 de julio, Muñoz Rivera, la Constitución de Lela, la invasión, Celso Barbosa, Maravilla, y pues obviamente pues hubo el mensaje del presidente del Partido Popular Democrático y comisionado residente el pasado viernes, y pues las reacciones no se han dejado de escuchar. Hoy hay honestamente hay 3 reacciones a eso en el periódico Nuevo Día de hoy, una de Rafael Cox Salomar, otra de la amiga y compañera de clase de Derecho, no vamos a decir de qué año, tranquila, a nivel Sloan, y de el profesor y constitucionalista Carlos Gorrín Peralta, y pues todos reaccionando a el planteamiento de Pablo José Hernández en el discurso de Mayagüez. Ayer la gobernadora le metió con mano y muñeca, le dijo de todo y lo convirtió en un debate verdaderamente personalista, ayer o antier, y en vez de ir a la sustancia de la cosa. Oye, y si me permite interrumpirte, como decía la película Churchill, don't interrupt me when I'm interrupting you. Exacto, así mismo. Pues, do not interrupt me when I am interrupting you. Esa película es genial. Darkest Tower. O sea que yo lloro en las mismas escenas en esa película. Sí. Bueno, el final es espectacular. Pero yo creo, Luis, que de todos los mensajes de 25 de julio que... Perdón, Gabriela, que habláramos un poquito de cine, esto y lo otro. Yo sé que eso te toca a ti los jueves. Pero esa película no la va a comentar pronto. Me parece que es significativo que llevamos una semana completa discutiendo el mensaje de Pablo José Hernández, y yo creo que es bueno que genere ese tipo de reacciones a favor y en contra, y obviamente que tenga 2 páginas del periódico El Nuevo Día haciendo referencia al mensaje una semana después es significativo. Y ayer hubo otras reacciones y la gobernadora reaccionó y demás. Yo y quiero quizás, porque yo tuve la oportunidad de hablar un poco de eso el viernes y ayer, pero pues al final del día yo pienso que las peticiones o los reclamos de poderes específicos que Pablo José enumera para cuando se abra la discusión, que yo no sé si va a ser hoy, va a ser mañana, va a ser el cuatrienio que viene o va a ser la década que viene, él o quien quiera que sea el líder de ese sector del Partido Popular y del sector que no es ni independentista ni estadista, va a tener que pasar por la misma, en algún momento, de alguna manera, sea en el Departamento de Justicia, sea en una reunión en la Casa Blanca, sea en una vista congresional o en Cámara de Senado, por la misma carretera que tuvo que pasar en 1989 Rafael Hernández Colón. Yo no tengo ningún reparo con los reclamos de poderes específicos que hizo el comisionado residente en su mensaje. Poderes para relaciones económicas internacionales, capacidad de entrar en organismos como la UNESCO, sí buscar algunos incentivos para el desarrollo económico de parte del gobierno de los Estados Unidos. No tengo ningún problema con eso. Son reclamos que me parece a mí que todos los sectores del no estadoísmo, no independentismo, más o menos estamos de acuerdo. Lo que pasa es que hay que pasar por la carretera de una pregunta, o de una variante de una pregunta. ¿Adentro o afuera? Adentro o afuera. Tú esto es adentro de la soberanía americana o adentro de la cláusula territorial, como usted lo quiera preguntar, o esto es afuera de la soberanía americana y afuera de la cláusula territorial. Y él un poco, pues, manejó eso, me parece a mí interesantemente en el discurso, pero eso es un tránsito pasajero. Cuando llegue el momento, y yo sé que todavía no va a llegar, y vamos a hablar ahora de energía, y parte de la situación es que hasta que no se resuelva el asunto de la energía eléctrica, no va a haber los 4 presupuestos balanceados, no va a haber las condiciones para que Promesa expire y la Junta se vaya. Exacto. Hasta que eso no pase, honestamente no va a haber movimiento concreto en el asunto del estatus, pero una vez que eso pase, quien esté al mando del sector que no es ni estadista ni independentista, que probablemente sea Pablo José Hernández, va a tener que pasar por la calle de que le pregunten, como dijo Ramón Luis Nieves, no lo voy a cambiar ahora, adentro o afuera. Sí. Ramón. Oye, Luis, y creo que es importante que podamos traer sobre la mesa, ya que es el título de este programa, algunos elementos históricos. Yo creo que esto es una opinión bien personal que tengo.
el reclamo de un sector del Partido Popular, que es representado principalmente, ¿verdad?, por don Rafael Hernández Colón, que aquí admiramos muchísimo y tuvimos, hace algo que tú y yo pudimos tener la oportunidad de dialogar directamente con estos temas, sobre estos temas con él. Y ciertamente, mira, yo creo que la última oportunidad histórica que tuvo Puerto Rico para que se lograra o tratar de aspirar a un desarrollo del ELA con unos poderes autonómicos como quizás los que estaba reclamando o el concepto que está reclamando Pablo José, fue en 1975. Y esto de los cambios de estatus, la revisión de estatus no se dan en el vacío, se dan porque hay una circunstancia histórica, un contexto que manda a que eso ocurra. ¿Por qué digo 1975? Porque en ese momento se estaba trabajando con el nuevo pacto. Y no se estaba trabajando a nivel de aquí, de 2 o 3 personas, no, se estaba trabajando en un nivel alto, con la Casa Blanca, con un comité bilateral. Se hizo una comisión conjunta. Que cuando digo conjunta era de puertorriqueños y americanos. Que copresidían. Entonces Hernández Colón nombró del lado de Puerto Rico a Muñoz Marín. Ajá. Y del lado de los Estados Unidos se nombró el senador Marlowe Cook. Exacto. Así que y ese fue el comité que produjo lo que se llama el nuevo pacto. El nuevo pacto. Pero en ese mismo momento histórico, Luis, el Congreso estaba considerando y aprobó en ese mismo año el convenio del Commonwealth de las Marianas del Norte. Y si usted ve ese documento, como tú y yo lo hemos estudiado 1000 veces, es bien similar al nuevo pacto que se estaba trabajando aquí para Puerto Rico. Y de hecho, tú lo ves ahora y ese documento es muy superior a la relación que tenemos entre Puerto Rico y Estados Unidos, por lo menos en cuanto al contexto jurídico y de contenido de pacto que hay allí. Pero ese contexto histórico, Luis, me parece a mí que se perdió. De hecho, se produjeron muchísimos estudios, opiniones legales. Hay una opinión legal que hemos visto de Mitch McConnell, cuando estaba en el Departamento de Justicia de Nixon. Mitch McConnell es el líder senatorial republicano, correcto, para que la gente lo sepa. Ha estado 1000 años allí y es un muchachito la pista de tradiciones. Estoy siendo cínico, de tradiciones muy liberales. Sí. Pero en ese entonces Mitch McConnell emitió una opinión legal del Departamento de Justicia, no por ahí, Departamento de Justicia, validando muchos de los puntos que todavía el sector estado librista reclama en Puerto Rico paralela. Ahora, ¿qué pasó? Desde el 1989 por allá, empezando por una opinión de un amigo tuyo, ¿cómo se llama aquel pájaro republicano? Ay, Dios mío. ¿Cuál de todos? El secretario de Justicia. Dick Thunberg. Ajá. Richard Thunberg. Que después cayó en la nómina. Cayó en la nómina de los estadistas. Claro. Tan pronto salió del Departamento de Justicia, lo pusieron en la nómina de los estadistas. ¿Qué ocurrió? Desde por lo menos 89, que eso coincide con otro contexto histórico grande, que es el fin de la Guerra Fría y otros contextos que estaban ocurriendo, comenzó la deslegitimación del ELA a nivel de Washington. Y se cambió la política pública del gobierno de Estados Unidos, no de un partido u otro, del gobierno de Estados Unidos, sobre hacia dónde tú podías pensar de que se podía desarrollar el ELA. Ese es el récord histórico, y eso se redujo a unos informes de Casablanca, a unas opiniones legales del Departamento de Justicia, y posteriormente aprueban promesas. Déjame llenar, porque fíjate, tú has hecho algo ahí que yo no esperaba que íbamos a hacer, y qué bueno que lo estamos haciendo. Sí. Déjame llenar unos blancos en el cuento que tú estás contando. Puerto Rico era un territorio antes del Estado Libre Asociado, estaba primero en el Departamento de Guerra. Cuando había un Departamento de Guerra, ahora se llama el Departamento de Defensa. La jurisdicción sobre Puerto Rico se ejerció desde 1898, el Departamento de Guerra. Luego pasa al Departamento del Interior, que es el departamento donde curiosamente están todos los territorios. Y las libres asociaciones tienen también una vinculación o una relación intergubernamental con el Departamento del Interior, pero Muñoz Marín con Kennedy en la presidencia de Kennedy en los 60 logra que Puerto Rico se mueva del Departamento del Interior directamente a la Casa Blanca, lo que se llama la Oficina de Asuntos Intragubernamentales, no intragubernamentales, o sea, de Intergovernmental Affairs. Eso es así hasta el sol de hoy, pero con cambio. El presidente Bush primero
cambia la orden del presidente Kennedy y empieza a debilitar la teoría esta del pacto. Empieza a decir que básicamente Puerto Rico se le trate como un estado, pero que es un territorio. Y por ahí para adelante siguieron Clinton y el otro Bush y hasta el sol de hoy. Así que ahí empieza esa erosión que tú dices, que luego es una erosión política. Que es esa primera erosión, pero se da por órdenes ejecutivas. Correcto. Esa primera atisbo de deslegitimización. Siguiendo llenando la historia, en el 1994 ocurrió un evento importante, que es que el Departamento de Justicia emite un memorando con respecto a una propuesta de tener un tipo de ELA para Guam. Sí. Y ese memorando es bien importante para Puerto Rico porque tiene unas consecuencias que hasta el día de hoy no han cambiado. Donde el Departamento de Justicia dice, mira, un Congreso no puede obligar a otro Congreso. Así que yo no puedo reconocerle a un territorio una facultad de que yo le apruebe, de que el pacto o el acuerdo que se llegue con ese territorio no pueda ser cambiado por el Congreso en un momento posterior unilateralmente. ¿Por qué? Porque un Congreso no puede obligar a otro Congreso. Porque Guam en aquel momento estaba empujando como opción única una especie de ELA y de hecho redactó un pacto. Hay un lo que se llamaba el Guam Commonwealth Act y yo pues sé un poquito de eso, no tenemos que revelar por qué. ¿Tú te acuerdas de aquella etapa en mi vida? Hay afectos ahí del pasado. You have the right to remain silent. Yeah, I have the right I will exercise that right. Y era un pacto que cuando tú lo leías, yo lo estudié y lo compartimos y lo discutimos, era por mucho superior al de Puerto Rico. Claro, tenía el problema de que como el de las Marianas se programaba dentro de la soberanía de los Estados Unidos, y lo que dice esa opinión, fíjate, no es que era un problema, Luis, es que era la aspiración. Por eso era su aspiración, pero tenían la nuestra, la limitación. Ajá. Y entonces el problema es que al no hacer un ejercicio de salir de la cláusula territorial, o en este caso de hablar de una soberanía propia para pactar, lo que dijo el Departamento de Justicia en aquella ocasión en el 94 es, mire, bajo la soberanía americana usted no puede exigirle al gobierno federal que entregue esos poderes permanentemente. Una consecuencia directa para el caso de Puerto Rico, bien directa. Exacto. Si eso se hace un pacto... Hemos acabado haciendo algo que yo no pensaba que íbamos a hacer, que es el cuento completo. La consecuencia directa de esta discusión, que puede parecer medio leguleya, básicamente que si se hace un desarrollo del ELA con Estados Unidos, como el sector más estadolurista, quizás más conservador del Partido Popular postula, eso no quiere decir que en un futuro otro Congreso diga, ¿sabes qué? Les voy a poner una Junta de Control Fiscal de nuevo. Bueno, te doy las 9:36 ahorita, las quito mañana. O sea, que eso, aún con un ELA desarrollado, autonómico, como se le llame, bajo la interpretación actual de Estados Unidos, tú no puedes hacer ese tipo de acuerdo e impedirle al Congreso que legisle posteriormente para quitarte poderes. Y entonces, eso es un problema grande. Todo eso se da y concluye con con el memorial, con el memorando de derecho que radica la administración Obama a través del procurador, del Solicitor General, en el caso de Sánchez Valle, que es el Departamento de Justicia de Obama, es la administración Obama la que le dice al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, mire, si aquí había una interpretación de que en el 52 un pacto y que se hizo unas representaciones internacionales de que era bilateral o no, la realidad es que no. Breyer, yo creo que es, no me acuerdo si es Breyer. Sí, le pregunta, o sea, Estados Unidos le mintió al mundo. Pues no digo nada de eso, esto es peor. Breyer dice, porque nosotros le dijimos a Naciones Unidas. Breyer fue histórico aliado del estadolibrismo. Correcto. Entonces creo que Scalia le dice, who's we? Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Y el récord de la vista de promesa dice que se empezaron a reír. Yo estaba en esa vista. Estaba ahí, sí. Pero no solo eso, sino que el gobierno de los Estados Unidos dice, pues mire, sí, no hicimos una falsa representación. Así que yo creo que y me parece que creo que es una discusión importante que tenemos que tener los que somos miembros, ¿verdad?, del Partido Popular sobre este tema. Podemos hacerlo de una manera sosegada, aquí no hablar de votar a nadie, ni decir que uno es un leguleyo y el otro es un conservador, nada de eso. Yo creo que tiene una conversación honesta sobre el momento actual,
sobre las expectativas de Puerto Rico, sobre lo que necesita el país hoy, sobre lo que yo llamo el Bad Bunny Nation está reclamando, que creo que es algo importante de discutir. Estuve con Bad Bunny hace 2 días, así que me tendrás que estoy contar. pompeado. Pero que yo creo que es relevante y pues me parece que es positivo de que el mensaje del comisionado residente haya generado toda esta playa de opiniones y espero que se concreten en una y él dijo unas cosas que a mí me satisfacen y, claro, me gustan mucho. O sea, primero, la lista de poderes autonómicos que él presenta como primera posibilidad de crecimiento, yo de acuerdo con todas. El poner sobre la mesa que se ha sido tímido e ignorante en algunos asuntos, cobarde e ignorante fue lo que dijo, sí. Me parece bien. El reconocer que el ELA de hoy ha venido a menos del ELA que teníamos antes, que las circunstancias han reducido el gobierno propio de los puertorriqueños, me parece una admisión valiente. Valiente. Estoy de acuerdo contigo. El decir, mire, si la acción de la libre asociación tiene el componente de la ciudadanía americana por nacimiento, pues es algo que se puede mirar. Me parece bien. Sí. En ese sentido, lo que yo pues me uno es a tu consigna más. Voy a mandar a hacer pegatina. ¿Adentro o afuera? Adentro o afuera, porque y esa es la pregunta que va a ser inescapable. Y yo pues creo, y en esto pues quizás traiciona un poquito la confianza y la amistad, aunque él lo dijo públicamente. Yo creo en la última propuesta procesal de Rafael Hernández Colón. Rafael Hernández Colón presentó en la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, lo discutimos y lo conversamos personalmente. Yo creo que hasta tú y yo estuvimos en una reunión con él y otros grupos de compañeros allá allí en Ponce. En Ponce. Bueno, de los momentos, para decirlo así, sí, de los momentos más bonitos, más experiencias más gratificantes fue esa reunión que tuvimos con el gobernador. Y la propuesta de Rafael, que yo creo que debe ser vigente, que yo espero que, aunque no lo haya dicho por nombre y apellido, sea lo que esté pensando y lo que en su momento, cuando haya que bregar con esto, Pablo José Hernández empuje e impulse, es que pues cada sector pueda ir con libertad de acción, como tú dices, sin amenaza de que se van a votar a unos o se van a votar a otros. Ya tú y yo pasamos por eso. Seguro, y nadie ganó. El año terrible del 2009. 2009, claro. El año terrible del 2009, donde todos nos amenazamos con votarnos unos a los otros. Y entonces mira cómo acabamos. Ahora acabamos José Alfredo y yo con Néstor Dupré y Roberto Ramos Perea editando las obras completas de Román Valdoriotti. Oye, Luis, las obras encontradas de Román Valdoriotti Castro. Luis, yo creo que me parece importante. Pero perdóname, déjame redondear que lo que decía Rafael era que podamos ir en igualdad de condiciones ambos sectores. Los autonomistas, como Pablo José los llamó desde el viernes, los estadolibristas, pues si queremos llamarle de la Unión Permanente, no quiero usar ningún tipo de calificativo que se pueda malentender, y los que creemos en el ELA soberano, en la libre asociación, o en el ELA fuera de la cláusula territorial, y que vayamos al Departamento de Justicia, que vayamos a los pasillos del Congreso y a la Casa Blanca, y que cada uno empuje lo suyo, sin tirarnos unos a los otros, que cada uno, y entonces lo que consigamos cada uno lo traigamos de vuelta a Puerto Rico. Mira, me gusta tu propuesta, pero yo creo que si pudiera decir una enmienda, o proponer una enmienda a eso. Dale, todo lo complica. Mira, aparte de esta discusión que estamos teniendo, yo creo que es significativo que hace menos de un año el pueblo de Puerto Rico votó y sin que ningún partido estuviera abogando por la libre asociación, sacó casi 30%. Y eso es grande, eso es importante porque la libre asociación fue la única de las alternativas que tuvo en contra la campaña más atroz. Le metieron $1 millón de violenta, pesos. $1 millón de pesos para decir que esto era, que la libre asociación era el camino al infierno, o lo que fuera, o al comunismo, lo que fuera. Y sacó 30%. O sea que yo creo que es una opción que está ahí, que hay unos votantes que... Y años anteriores, el ELA soberano, que tampoco había tenido el apoyo de ningún partido, aunque tuvo el apoyo de figuras individuales como yo en aquel momento, y como yo en la libre asociación en la última votación, pero tuvo entonces el apoyo de ALAS, de la Alianza Pro Libre Asociación. Correcto. Y sacó 455,000 votos. Claro. O sea, y podemos decir, porque y respectivo a las razones por las cuales votó la gente, lo cierto es que es una opción que sin tener un partido apoyándola oficialmente,
tiene votantes, tiene apoyo. Pues yo creo que perderle el miedo a los nombres y a las campañas de que si van a enrollar las carreteras los americanos y se van. El tema de la ciudadanía es un tema de voluntad política y no hay ningún problema de que en una libre asociación se conserve la ciudadanía americana. Así que yo creo que eso está ahí. Pero me parece muy loable ¿cómo es? El mensaje del comisionado residente, y creo que hay una apertura ahí para el diálogo, por lo menos es lo que yo percibo como soberanista. Y yo percibo que él cuando esto le toca, le caiga en la falda, como en algún momento le va a caer, si en la medida en que él sea la figura de liderato del Partido Popular por los próximos años, pues va a tener que contestar el bumper sticker que tú mandaste a hacer de adentro a afuera. Y yo creo que en ese sentido, pues si ven la zona de San Juan, unos stickers de adentro a afuera, saben que fue Luis Vega. Ay, señor. Me acuerdo cuando años más tarde en un programa de análisis político, hombre, cuando estaba en la Ana Geméndez, el programa Pelotadura. Exacto, le volvió que estaba entonces Yolanda Vélez Arcelay, y le volvió a preguntar a Hernández Colón, mire, eso de las plumitas libres, y entonces Hernández Colón, que en uno de sus gestos, que siempre son parcos, pero son sinceros y firmes, dijo, ya no son tan plumitas nada, ya no son tan plumitas nada, hay que bregar con ellos, son unos cuantos más. Así que en ese sentido, esta es la curva, antes de entrar en los temas energéticos, perfecta para recordarle a los amigos y amigas que el nuevo libro de Aníbal ya está en preventa, que es precisamente un libro donde Aníbal hace unas reflexiones sobre el debate del estatus, sobre el desarrollo del Estado Libre Asociado, donde hace una crónica de todo lo que se ha dado en ese debate desde el 97 hasta el sol de hoy. Él lo estuvo hablando de él en el último programa antes de irse de vacaciones, el del jueves. Así que pueden ir a la página de Aníbal, que es aníbalacevedo.net, y entiendo que ahí haya unos enlaces donde usted puede comprar en preventa el libro. También creo que puede hacerlo por ATH Móvil, pero y estamos en el estudio ATH Móvil, pero pues en las instrucciones probablemente están ahí. Prometo para mañana tratar de tenerlas para dárselas con mayor detalle, pero si no, pues puede ir a la página de aníbalacevedovilá.net, y entiendo que está en un precio de descuento particular, y que el envío del mismo va a estar cubierto por la casa. Así que ¿vamos para la pausa ahora o no? Vamos para la pausa ahora y volvemos con Ramón Luis Nieves para hablar de lo que se supone que vamos a hablar con él. De regreso a Sobre la Mesa, Luis Vega Ramos, Ramón Luis Nieves, dándole permiso y licencia para no estar aquí a don Aníbal Acevedo Vilá, recordando que el tema que estábamos discutiendo, pues la publicación de su libro sobre la discusión del tema del estatus está ya por darse, y se puede acceder a una preventa en la página de internet aníbalacevedovilá.net. Bueno, Ramón, ¿qué está pasando? Yo no sé ni por dónde empezar en los temas energéticos. Supuestamente había un bloqueo, había como un bloqueo así a los 13 días en Cuba, de las barcazas, de las lanchas que remolcan a las barcazas. Supuestamente eso denunció el representante José Aponte Hernández, de que las supuestas lanchas que son las que alan a la bahía, a las barcazas que traen el gas, estaban básicamente haciendo un bloqueo de la bahía de San Juan, porque supuestamente New Fortress o Genera no les estaba pagando el servicio. ¿Tú tienes alguna información de eso? No, a mí yo leí eso ayer y me sorprendió un montón, ¿verdad? Y no tengo por qué dudar de José Aponte, de lo que haya dicho, pero yo creo que, mira, tanto ese tema que pasó, como el tema de la barcaza allá de New Fortress. Esto yo quiero atarlo a lo siguiente, Luis. Esta administración, y aquí en Puerto Rico y la de Trump, ¿verdad? Cambiaron la política pública de ambos países para decir, mira, no vamos a estar hablando de renovables y esas cosas, vamos a enfocarnos en gas natural, en carbón, en lo otro. Burn, baby, burn. Drill, baby, drill. Drill, baby, drill. Pues mira, aquí estamos viendo algunos de los problemas que se asocian con tú poner todos los huevos en la canasta, en el caso del gas natural, que para colmo en el 2018, porque en este país, Luis, somos locos los gobiernos de crear monopolios, facilitar que se creen monopolios, oligopolios,
pasa en los puertos, pasa en otros lugares. Entonces, aquí se le da un contrato exclusivo en el 2018 a esta empresa para controlar la Bahía de San Juan para el suplido de gas. Entonces, alguna de la gente que se está quejando... Y se le da el contrato al suplido de gas también. Claro. Entonces, y se le da el contrato a una subsidiaria para que opere las plantas. Para opere las plantas. Así que, pero lo más sorprendente, Luis, que alguna de la gente que se está quejando hoy, requedamos las vestiduras por el tema, estaba en la legislatura en el 18. Sí. ¿Tú sabes? O estaba en otro sitio de la cosa pública en el 18. Pues, ¿dónde estaban cuando se estaban creando estas cosas? Y me parece que ese tipo de responsabilidad pública tiene que asumirse, ¿verdad? Y oye, los gobiernos se equivocan, o sea, uno se equivoca en esta cosa de la política pública, pero evidentemente no tiene mucho sentido tú darle el control exclusivo de una parte importante de la infraestructura del país a una empresa que para colmo comete chantaje contra el gobierno, que en otro país hubiera sido una amenaza a la seguridad nacional, por cierto, por el tema energético. Así que pues me parece que significativo es ahora este supuesto bloqueo que está haciendo el amigo representante José Aponte, pues me está extraño, pero son cosas que están ocurriendo. Pero eso uno no quiere dudar, y yo no sé si yo no he oído, ¿verdad?, más ninguna confirmación, pero yo, o sea, si tú me debes a mí 100 pesos, yo no puedo ir y trancarte el garaje de tu casa para que tú no puedas salir hasta que me den los 100 pesos. O sea, me va a llegar la policía a los 5 minutos y decir, mire, usted tiene que mover ese carro, bate, usted no puede hacer eso. Y pues eso es esencialmente lo que está haciendo esta gente. Hasta que no me pague, yo no te voy a dejar entrar, no voy a dejar entrar a nadie aquí. Usted no puede hacer eso, usted no puede trancar una carretera, usted no puede trancar el acceso, qué sé yo, el acceso a Radio Isla, porque supuestamente Radio Isla tiene una deuda con usted. Y mira, Luis, que todos los martes aquí yo le hago referencia al tema de las acciones de New Fortress. Hoy la acción de New Fortress está a $3.38. Dios mío. O sea, esto es una empresa que nos está chantajeando al país. O sea, un combo para que le demos un contrato, que eso ya no va a ocurrir aparentemente. Querían que le dieran un contrato de 20 mil millones de pesos. ¿Y tú sabes qué iba a pasar? Tan pronto le diéramos ese contrato de 20 mil millones de pesos, estas acciones iban a subir de 3.38 a... iba a subir suficiente para tratar de salvar la compañía, que aparentemente está en una espiral difícil. Sí. No quiero decir que van a quebrar, pero parece que están en una espiral difícil financiero. Entonces, Puerto Rico, que acá, el gobierno acaba de salir hace poco de una quiebra, que todavía tenemos a la Autoridad Eléctrica en quiebra, vamos a estar rescatando compañías al borde de la quiebra. O sea, no tiene sentido alguno. Pero entonces, ¿dónde están las conversaciones y las acciones para buscar planes alternos, planes B, otros posibles suplidores para ese gas natural? Bueno, yo creo que la gobernadora ha sido, y tengo que, ¿verdad?, darle crédito, que ha sido bien honesta en decirle al país, tanto ella como José Colón, y Osvaldo Carlos, de hecho, que está Osvaldo Carlos, el amigo Osvaldo Carlos, amigo y gran abogado, y preside una compañía que fue contratada por la Autoridad de las Agencias Público-Privadas para llevar a cabo las subastas y los distintos contratos que se están llevando. O sea, el contrato de la compañía que dirige Osvaldo Carlos es con el gobierno, no es con... Sí, es con el gobierno. Okay. Es como si fuera un consultor donde... Exacto. Ahí pues un José Colón pues se quita del medio y le refiere a esa compañía para que maneje esos resultados a favor de las alianzas público-privadas, y él ha sido bien claro en decir, Osvaldo Carlos me refiero, decir, mira, pues Puerto Rico es un contrato malo, estamos secuestrados, tratamos de hablar con los tipos y tú sabes, casi poner una pistola en la mesa figurativamente. La gobernadora ha dicho, mira, no creemos en unas cláusulas ahí que se están haciendo, pero realmente, o sea, que se ha admitido el gran problema contractual que nos metió el gobierno de Ricardo Rosselló en el 2018 con el contrato de esta empresa. Y esto era el principio, porque obviamente, ¿qué pasó en el 2018 también? Ahí tú estabas en la legislatura todavía, Luis. Se aprobó la ley 120 del 2018, que era la ley que autorizó a que se privatizaran los activos de la autoridad. Así que en ese mismo año, en mayo, la ley del 120 es previo a mayo del 2018, y en mayo se otorga ese contrato suplido de gas y de control exclusivo de la Bahía de San Juan. Entonces, 2 o 3 años después se otorga el contrato con Genera, que es una subsidiaria de New Fortress. O sea, Puerto Rico no puede operar así. Son malas decisiones para crear monopolio y darle control a una compañía sobre la seguridad energética del país. Eso no está bien. Y yo te tengo que decir que a mí me vuela la tapa de los sesos, que si la gobernadora misma dijo hace 2 semanas cuando el incidente de la barcaza, aunque algunos dicen que eso fue un pitcher y catcher y que hicieron un show, yo no sé si es verdad o no,
que esta gente nos está chantajeando, y para mí eso fue un acto terrorista, el sacar la barcaza y llevársela. Sí. ¿Por qué no se inician procesos para tratar de terminar ese? Van a ser procesos litigiosos, van a ser procesos problemáticos, pero y si hay alternativas, ¿por qué no se acaba de jalar el gatillo, como tú dices, usar la pistola que se puso en la mesa y decir, mira, esto se acabó? Después de eso que tú hiciste, aquí no hay forma y nosotros vamos a movernos para tratar de terminar este contrato lo más pronto posible y movernos a otra de las alternativas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Luis. Yo creo que el gobierno de Puerto Rico, si por un lado no puede estar diciendo me están chantajeando, y por otro lado, mira, de buscar un acomodo contigo mismo. Pero, o sea, o es un chantajista o no es un chantajista. Y yo creo que el gobierno debería considerar buscar alternativas, abrir el mercado a libre competencia de estos temas en la medida de lo posible, porque, ¿verdad? Y no estar entregándole toda la seguridad energética del país a una sola compañía privada. Que para colmo está, su acción está a $3.38 centavos. Buscar un combo en las hamburgueras cuesta más que una acción. A cualquier hamburguera usted quiere ir ahora. Exacto. No voy a dar anuncios a ninguna. Y en medio de eso, pues, entiendo que hubo una extensión del contrato. O sea, algo de unos días, del suplido. Del suplido para la de emergencia hasta agosto, creo que es, ¿verdad? Entiendo que sí. Ok. Ya en los próximos días. Y entonces veo en la prensa también que hay lo que tiene que ver con las negociaciones para la operación de la cogeneradora AES y planes de construir una central de gas natural. Sí, Luis, yo creo que eso... Mira, explícanos eso. Eso es bien importante. Tú estabas también en la legislatura cuando se estaba aprobando la ley, lo que se convirtió en la ley... la ley 17 del 2019, que esa ley es la ley de política pública energética del país. Para empezar, esa ley es una ley bien progresista, que es la que enmendó las metas de energía renovable para llevarnos al 100% al 2050 y tiene múltiples mandatos súper progresistas. Pero había uno de esos mandatos progresistas era decir, se va a prohibir la quema de carbón para generar energía desde diciembre, desde el 2028. ¿Y por qué se utilizó esa fecha? Porque el contrato de la Autoridad Eléctrica con AES acaba en el 2027. Así que no podías terminar lo del carburante, primero porque tienes que buscar un sustituto a esa producción de AES, en este caso. Y segundo, pues tú no puedes menoscabar un contrato así. La Constitución expresamente dice eso. Así. Así que, pues mira, la decisión legislativa es, mira, vamos a poner la fecha, ¡pam! El día después. Freedom at midnight, como la independencia de la India. Exacto. No puede ser ese día. Pues lo vamos a hacer el día anterior a las 12 de la noche. Eso mismo. Freedom at midnight. Así que, y de hecho, me consta que en el proceso legislativo AES participó, hubo discusiones con ellos y posteriormente. Pero ¿cuál era el plan? Y la misma ley 17 lo dice, Luis. Básicamente esa cláusula, aunque no diga AES, porque tú no puedes poner nombre en la ley así, pero la única carbonera en Puerto Rico. La idea es el 2019. Vamos a tenemos del 2019 al 2028 para hacer una transición. Contrario a que mucha gente que habla por ahí, quizás sin saber, decía, no, que se vayan mañana. Sí, pues espérate, ellos producen casi producían, ¿verdad? Como el 17% de la demanda energética del país. Tú no puedes quitar eso porque lo que vas a generar es apagones y colapsos, ¿no? Así que la idea era, entre el 2019 y el 2028, que hubiera una transición. Y a ese mismo podía decir, a ese produce energía, Luis, a nivel mundial, con renovables, con múltiples combustibles. Es una compañía de mucha competencia en eso a nivel mundial. Así que a ese la ley le daba la oportunidad de hacer una propuesta al gobierno, o que el gobierno se sentara con ellos. Mira, ya tú tienes ese terreno impactado allí. Vamos a hacer una planta de gas natural, combinarlo tal vez con solar, con almacenamiento. Y a mí me consta que a ese le presentó a los distintos gobiernos que estuvieron ahí. Pero bueno, tuvimos 4 gobernadores en 8 años. Alternativa, y realmente el gobierno no se movió a tiempo. Entonces pasaron los años, 2019, 20, 21, 23. Y obviamente cuando la gobernadora se acaba terminar la elección, nos enfrentamos con el problema. Bueno, el contrato se acaba, la ley dice que se tienen que ir en el 28, pero yo no hago una planta de gas natural en un año. Y de ahí la decisión en la ley 1 del 2025 de extender el término de la prohibición hasta el 2032. Ahora bien, ¿qué pasa? El gobierno que generó controversia, que generó mucha controversia. Generó controversia, pero te voy a decir, y yo estuve ahí en el comité que nombró la gobernadora cuando se discutió el tema, y
se discutió la recomendación, eso fue un no-brainer, eso no había ni que pensarlo mucho, porque la alternativa es apagar el país, y eso no puede ocurrir. Así que, pero la idea ya se Cuando no hay alternativa, las decisiones son fáciles. Exacto. Cuando no hay opciones. Honestamente, ahí no hay opciones. Y de hecho, tengo que hacer constar que el mismo AES estuvo dando la voz de alerta a través de los años sobre que, mira, viene el lobo, por ahí viene el lobo, vamos a trabajar en una propuesta alterna. Así que sí, parece que ya hay unas conversaciones para que AES desarrolle una planta de gas natural. Y pues, que era la idea al final del día, Luis, que la empresa estuvo aquí, pues mira, pues puede transicionar a otro tipo de combustible. El gas natural es un combustible pues más limpio, el terreno está impactado ya, si es que se va a construir ahí mismo. Así que el tema de los permisos ambientales y todo es mucho más fácil. Y pues quizás combinarlo con otras tecnologías. Ojalá que podamos meter allí renovables también, porque de hecho a veces tiene también instalaciones renovables con contratos con la autoridad. Así que creo que es un desarrollo importante y hay que seguirle la pista. Pues muy bien, continuamos hablando de eso y quizás te cojo unos minutos para que como comentarista musical me cuentes de tu experiencia en la residencia. Dale. Bonnie, para aprovechar, porque dicen que usted sabe de eso de música. Pero volvemos después de la pausa. Saludos, Radio Escucha, soy Aixa Vázquez y a esta hora le echamos un vistazo a las condiciones del tránsito en las principales vías de rodaje del país. Se han investigado algunos accidentes en tramos de la carretera número 1, jurisdicción de San Juan, pero ya a esta hora están todos investigados, fueron accidentes de carácter leve. Ahora viene, hay tránsito bastante lento, particularmente en el caso del expreso de Diego en dirección de Toabaja hacia la zona de Dorado, y de igual forma la carretera 165, que es la vía costera de Levitown hacia Dorado, hacia lo que es la llamada curva del Caracol. En el caso del expreso 22 se investiga un accidente leve en el kilómetro 12.2. Esto es cercano a Riondo, pero es en los carriles en dirección hacia la zona de San Juan. A esta hora de la tarde el grueso de los conductores va en dirección contraria de San Juan hacia Bayamón. En este tramo del expreso de Diego lo que se experimenta es tránsito moderado en todo lo que es la jurisdicción de Bayamón, de Cataño, de Guaynabo, incluso en la zona de Puerto Nuevo. El expreso Kennedy bastante cómodo, donde sí se comienza a experimentar algo de tapón en esa carretera número 2, que es lo mismo que la Kennedy, es a la altura de la zona de Metro Office Park en dirección hacia Tintillo Caparra. También tramos del expreso Rafael Martínez Nadal cerca de la salida a la 177 en direcciones de San Juan hacia Guaynabo de tránsito lento, un tramo corto. También tránsito lento en un tramo del expreso Las Américas en dirección de San Juan hacia Cagua. Les recordamos que a esta hora se desarrolla una manifestación convocada por artistas en la avenida Roosevelt, allí cercano a Plaza Las Américas y también cercano al cuartel general de la policía, que está afectando el tránsito. Es una manifestación en contra de Luma Energy, de New Fortress y de Genera PR. Así que hay tránsito limitado en la zona debido a que han colocado una tarima, así que hay carriles cerrados por motivo de las manifestaciones. Tránsito en el caso de la Valdoriotti de Castro, pesado desde la intersección o salida del túnel Minillas hacia la zona de Isla Verde, pero libre de accidentes, como del ramal 8, de igual forma la 65 de Infantería, un tramo del expreso de Trujillo desde Park Gardens en dirección hacia Trujillo Alto, de actividad vehicular pesada, y en el área de Caguas, algo de tapón a la altura de la Plaza Peaje de Caguas Norte hasta el barrio Bairoa y la carretera número 1, como siempre, por lo menos hasta la salida hacia el expreso Chayán. Las condiciones del tránsito en la zona sur bastante favorables, tanto a nivel del expreso Luisa Ferré, la carretera número 1, la carretera número 2, y esta última de igual forma no experimenta mayores complicaciones en el oeste, con excepción de algo de tránsito moderado de Mayagüez hacia Ñasco y de Aguadilla hacia Aguada. Que tengan excelente tarde. Estás escuchando Sobre la Mesa con Aníbal Acevedo Vilá por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. No rompas la cadena. Mantente conectado a Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Radio Isla 1320 es el epicentro de la información.
Porque detrás de cada historia, solo hay una que te lleva a cada detalle. Solo hay una que te brinda la información tal cual es. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. De regreso a Sobre la Mesa, Luis Vega Ramos con Ramón Luis Nieves, como todos los martes, hablando de los temas energéticos y de alguna otra cosita que él quiera hablar. Ya lo pusimos a hablar de estatus. Mejor lo ponemos a hablar de música ahorita, pero no sé si queremos redondear algo de lo que ya explicaste lo que está pasando con AES y los planes para construir una nueva central de gas natural para hacer la transición del carbón a ese combustible, ¿verdad? Como parte de la generación, y que tiene que eso estar en orden antes del 2032. No sé que Aníbal y tú habían hablado algo de eso, pero no sé si hay algo que quieras añadir sobre este impulso que está llevando a cabo el DACO y su secretaria Valerie Rodríguez para ser un poco el campeón o la campeona, en este caso, de del recobro, del resarcimiento de daños de los enseres que se han que se puede evidenciar que se hayan dañado por las fallas en la operación de Luma. Bueno, estábamos discutiendo fuera del aire, ¿verdad? Porque obviamente quizás más allá de los méritos de la demanda que llevó a cabo DACO, obviamente DACO es una agencia que pues políticamente, pues el mejor ejemplo de cómo puede ayudar a una persona políticamente se llama Alejandro García Padilla, que obviamente surgió el estrellato, ¿verdad? Como secretario de DACO y hizo un gran trabajo. Pero nada, comentaba un poquito con Aníbal, después estuve un poquito reflexionando sobre la demanda la semana pasada, de que creo que primero, obviamente, muy bien intencionada, DACO está en pleno derecho, tiene todos los poderes y acudir a los tribunales a defender los derechos de los consumidores. Eso es evidente. Veía algunos problemas en la demanda, pero ya lo veremos cómo se desarrolla la demanda. Hay posibilidad de problemas jurisdiccionales, ¿verdad? Porque a veces sí, las reclamaciones por el servicio de energía eléctrica contra la autoridad. Claro, aquí el problema es uno contractual, pero contra la autoridad se supone que se radican a través del ombudsman. O sea, primero que el tema jurisdiccional hay que ponerlo sobre la mesa. Sí. La negociación de energía tiene jurisdicción primaria exclusiva de todos los asuntos de energía, para empezar. Exacto, y ahora hay una oficina Hay una oficina independiente de protección del consumidor, eso, pero DACO, esa parte no es preocupante porque DACO tiene poder para llevar acciones. Ahora, el tribunal del foro adecuado no estoy seguro. Yo creo que esto es un tema más de negociación de energía, me parece a mí, pero ya eso lo decidirá un juez, para eso estamos los abogados y los jueces, ¿verdad? Creo que es totalmente, es una cláusula bastante inmoral cuando eso se discutió cuando se aprobó el contrato con Luma. Y estamos hablando de la cláusula de este relevo que el gobierno le da a Luma a nombre de todos nosotros, sin consultarnos a ninguno de nosotros, de que si algo se me daña en la casa por negligencia en la administración de Luma, pues Luma está relevada a nombre del gobierno de resarcirme a mí por mi daño. Yo tengo serios problemas legales con eso. Sí, de hecho, pues la cláusula que te dice que Luma sería responsable ante el consumidor en un caso de negligencia crasa, que eso es casi imposible de que ocurra. O de probar. Claro, digo que algo que, o sea, Luma intencionalmente no te va a dañar la nevera. Yo creo que ese tipo de inmunidad no existía cuando la autoridad operaba el sistema. Pero por otra parte, yo tengo una pregunta ya práctica, no legal. Ok, ponle que se diga de que esa cláusula no debe estar y que esa inmunidad el tribunal DACO gana el caso. Cuando los consumidores vayamos a reclamarle a Luma por esto, ¿quién paga? Porque Luma no va a pagarlo, va a tener que pagarlo la autoridad, ¿verdad? Porque, o sea, que entiendo yo.
Así que, ¿de dónde saldrán esos chavos para responder por eso? Bueno, ¿de dónde salen los chavos con los que se le pagan a Luma? De todos nosotros. Así que hay que ver cuáles son las consecuencias, pero es un pleito que me parece interesante por los temas ya jurisdiccionales, pero también por el efecto práctico que pueda tener. No es casualidad que ese pleito se radica o se anuncia el mismo día que sale la carta de Josué Colón para notificarle, empezar el proceso para cancelar el contrato de Luma. Así que es algo interesante. Bueno, y en el medio de todo eso, que estuvieron participando en el programa de Penchi, pues en el día de hoy, desde las 4 de la tarde, se dio una manifestación ciudadana convocada mayormente por artistas del país, como Cristina Soler, como el caricaturista Quique Estrada, para presionar al gobierno y a Luma para atender la situación energética, ¿verdad? Quizás no haya mucho más que comentar eso de que se dio. Entiendo que el amigo Luis Penchi estuvo cubriendo los pormenores de esa circunstancia, pero pues siempre es importante recalcar que siguen dándose manifestaciones ciudadanas, manifestaciones del pueblo, con su insatisfacción con todo el asunto que tiene que ver con el manejo de la situación energética. Sí, Luis, y yo creo que obviamente hemos visto un empobrecimiento del servicio eléctrico en los últimos años por la gestión de Luma, por el deterioro del sistema, el que no se han realizado inversiones importantes desde hace más de una década. No podemos olvidar, Luis, que la autoridad energética está en quiebra. El primero insolvente, el del verano del 2014, que te tocó a ti y a mí evaluar en un solo día la ley de quiebra fiscal. Eso es un cuento que podemos hacerlo más luego. Sí. Para que había que aprobarse el mismo día, el 25 de junio del 2014, para que pudiera firmarse por ley, porque la autoridad eléctrica no podía poder responder por su deuda en ese verano, en julio del 2014. Yo fui uno de los grupitos de legisladores que como sabían que teníamos criterio propio, y yo creo que tú estabas en esa reunión, nos trancaron en un salón allá en servicios legislativos y tuvimos que leer el proyecto nosotros solitos, línea por línea, por línea, por línea, para poder tratar de entender lo que era. A mí no me trancaron, me parece que tú estabas en era la cámara, y la cámara opera distinta. La cámara operaba. No, digo eso relajándonos, obviamente. Pero un día hacemos el cuento de esa ley, porque es interesante, y obviamente llegó al Supremo de Estados Unidos esa discusión. Pero sí, ciertamente, pues. Pero sí, tú tienes razón. En un día tuvimos que leer línea por línea. Y yo jamás voté por nada que no hubiese leído y estudiado minuciosamente. Yo sé que tú eras igual de juicioso, ¿verdad? Pero y más en unos proyectos como ese. Pero vamos a ver los minutitos que nos quedan. Aprovechar al rockero, al guitarrista. Les Vega ha abierto un spread grande, sí, un centerfold, así como si fuera el poder de la semana de Bad Bunny. Es que hay un suplemento hoy en el periódico El Nuevo Día de Bad Bunny, apoteósico. Y usted que es rockero, es musicólogo, es coleccionista de vinilos, y demás, estuvo allí, el hype es verdad. Sí, mira, Luis, bueno, primero yo realmente, ¿verdad? Como tú sabes, pues soy músico de rock, soy fanático de rock, y digo, la salsa también. Moonshine, pues búsquenlo por YouTube, eso. Y mañana tocamos la respuesta a Moonshine a las 8, está invitado. Pero la verdad es que yo conozco algunos temas de Bad Bunny, ¿verdad? Lo más que pues, va a poner, es inevitable, está por el éter. Pero ciertamente, más allá de la música, es el espectáculo. O sea, yo creo que este es el espectáculo más impresionante que jamás hemos visto en Puerto Rico. Realmente el espectáculo de luces, el control, todo estaba medido. Te dan en la entrada una camarita que tú te la pones, y esa camarita, ¿verdad? La producción te enciende ciertas luces en ciertos momentos, y tú ves a todo todo el público siendo parte del show por estas luces. O sea, es una cosa, y además el talento musical que desfiló allí. Hoy sé el nombre, el grupo musical que acompañaba a Bad Bunny, que son un grupo como de salsa, se llaman Los Sobrinos, que son unos músicos jóvenes extraordinarios. Los Pleneros de la Cresta, que son, ¿verdad? Que de hecho, pues, si usted entra a Spotify hoy, Los Pleneros de la Cresta, por su asociación con Bad Bunny, tienen más de 5 millones de seguidores en Spotify. O sea, es una cosa. Chubi, que es un grupo joven extraordinario, ya también por su asociación con Bad Bunny, entre otros, tienen ya más de 8 millones de seguidores. Me tocó ahí escuchar a Farruko cantar, y a Tito el Bambino, que estuvo chévere eso.
Pero fue una experiencia increíble. Y no solamente eso, tú ves a la gente, Luis, y esto es una pequeña reflexión. Bad Bunny yo creo que ha levantado una bandera de identidad nacional de Puerto Rico que estaba bastante decaída desde hace mucho tiempo. Yo realmente no había visto desde quizás las manifestaciones de Vieques. No sé, no recuerdo si otro evento después. Yo después de Vieques, que fue como el cenit. Ese 2003 fue como el cenit de todas estas manifestaciones en pro de la identidad puertorriqueña que tú y yo vivimos en los 90. Y después de eso hubo como cayó la cosa, nos vino la crisis económica encima, quebró el gobierno. Y Bad Bunny está llevando nuestra música autóctona alrededor del mundo. Sus canciones son, o sea, este disco son canciones de plena. Tiene música típica, tiene salsa, ¿verdad? Y ha usado estos conciertos para atraer, como tú dices, un montón de otro talento que a lo mejor no tendrían la exposición que le está en un segmento o en una parte del concierto con Bad Bunny les ha dado. Hasta ha resucitado. Hasta el Fuato va por allí los otros días. Ave María, don Alfonso, que fue extraordinario. Yo no estuve ese día, pero él tuvo el día anterior. Pero fue extraordinario y el tipo está duro, así que don Alfonso, nuestro abrazo. Así que yo creo que Bad Bunny es un fenómeno, digo, que el artista principal del mundo hoy sea un boricua de Vega Baja es realmente extraordinario. Y algo importante, el ecosistema o el impacto de la economía creativa por el concierto de Bad Bunny es algo que ya se piensa que va a superar los 200 millones o quizás más de dólares a la economía de Puerto Rico. Yo creo que acabaron los conciertos que eran exclusivamente para los residentes de Puerto Rico, así que ahora vamos a ver un montón de turistas que van a estar viviendo hasta septiembre. Así que nada, mis felicitaciones al equipo de Bad Bunny, que creo que son unos equipos que todo el mundo reconoce, son unos genios en esto, y gracias a su impacto a la música. Y la controversia que se pudo haber generado sobre su figura por distintas razones, yo creo que él ya derrotó a todos sus supuestos adversarios. Yo creo que ya él rindió al país en agradecimiento, honestamente, no solo por ponernos una propuesta cultural, artística, que claramente es de calidad, sino por, como tú dices, el impacto positivo agregado que está haciendo no solo, ¿verdad?, la economía en este momento, la proyección de Puerto Rico y la cultura puertorriqueña a nivel global en unos niveles modernos, urbanos, ¿verdad? Ya no se ve como una cosa así añeja, folclórica, sino que la cultura puertorriqueña la está logrando proyectar como algo, como un producto vendible en el mundo contemporáneo, en el mundo mundial, como diría Joaquín Sabina. Así que y encima de eso, él ganan los cangrejeros por pela. Ajá, y él ganan los cangrejeros por fuera. Hablamos de eso. Ahora vamos para el rancho, Dios mío, a un séptimo juego, pero yo confío. Yo confío en Nelson y los muchachos. Pero entiendo que ya estamos para despedirnos. Gracias a Ramón Luis Nieves por el análisis de los asuntos energéticos, el análisis de estatus y el análisis de Bad Bunny cultural. Y ustedes y yo nos volvemos a hablar y a ver mañana en Sobre la Mesa. Se despide de ustedes Luis Vega Ramos.